Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidas, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este podcast Sin Barreras. Yo soy Clara Elena Cruz Marte. Y yo, Segundo Marte, un amigo de ustedes. Pues hablemos de falsemia más allá del diagnóstico. ¿Qué les parece a todos ustedes, amigas y amigos? ¿Qué te parece, Segundo? Me parece muy bien porque la falsemia es algo que hay que tomar en cuenta. Pero quiero que sepamos todos y todas que esta conversación acerca de la falsemia, mucho más allá del diagnóstico, tiene a una de las personas con más autoridad en la República Dominicana para ilustrarnos. Y hablo con toda la autoridad del mundo porque resulta que nuestra queridísima amiga Aide Corniel Dipré es una bióloga molecular, docente, investigadora, es una científica, en honor a la verdad, docente investigadora de biomedicina en el área de genética humana, específicamente sobre anemias hereditarias. Aide Corniel Dipré coordina nada menos que el Programa Nacional de Educación, Detección y Prevención de Falsemia. Por si fuera poco, lidera además el proyecto de investigación, determinación de la frecuencia, distribución geográfica y variantes de la beta-talasemia y otras anemias en la República Dominicana. Nuestra queridísima científica dominicana Aide Corniel Dipré tiene un libro maravilloso que se los voy a mostrar ahora mismo, porque ustedes tienen que ir a la página de Educando y descargarlo. Miren, este libro de Ciencias de la Naturaleza es sobre biología. Está hecho para el cuarto de secundaria y Aide Corniel lo escribió y en uno de sus capítulos, en el 4, ella nos habla acerca de genética y medio ambiente. Significa entonces que hoy tenemos plato fuerte y vamos a aprender muchísimo. Adelante, Aide, bienvenida. Gracias, Clara. Gracias, mundo. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí haber recibido esta invitación de parte de ustedes, dos personas que quiero mucho, para compartir con los amigos sobre algunas informaciones que es importante que todo el público conozca sobre la falsemia. Entonces, segundo estuvo hablando un poquito sobre falsemia, pero yo sé que también se estaba refiriendo al rasgo, porque son dos cosas diferentes que generalmente la población, mucha gente confunde. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que es la anemia falciforme. Ok. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos padecido de anemia y la anemia se caracteriza básicamente como síntoma, ¿verdad? Como síntoma todos sentimos cuando tenemos anemia cansancio, debilidad, palidez, desgano, etcétera. Y eso, la anemia tiene repercusiones muy importantes en la vida laboral, en la vida académica, en muchos aspectos de nuestra vida. Básicamente, esa debilidad y esos síntomas que nosotros percibimos se debe a una reducción en la capacidad que tiene nuestro organismo para transportar oxígeno. El oxígeno que respiramos, el oxígeno que inhalamos, pues debe llegar a cada célula de nuestro organismo. Y pues las células responsables de transportar el oxígeno son los famosos glóbulos rojos que todos conocemos. Ok. De una u otra forma, en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho un hemograma y te indican tu conteo de glóbulos rojos, etcétera, hemoglobina, en fin. Entonces, esas palabras de una u otra forma, nosotros pues las hemos escuchado y hemos, ¿verdad?, sabido de ellas. Pues estos glóbulos rojos contienen en su interior una proteína que es una molécula responsable de cargar, digámoslo así, el oxígeno dentro del glóbulo rojo. Y esa proteína se llama hemoglobina. Los glóbulos rojos
contienen en su interior la hemoglobina, que es una proteína responsable de cargar, de transportar el oxígeno y también es la que le da el color rojo a la sangre. Ok, entonces la hemoglobina es la encargada del color rojo de la sangre, la hemoglobina. Sí, la hemoglobina es la responsable de que nuestra sangre tenga el color rojo debido a que en su molécula ella posee una molécula de hierro. Entonces, lo más importante de lo que estamos conversando ahora mismo tiene que ver de nuevo con la sangre, con los glóbulos rojos, con la hemoglobina que le dé el color rojo a la sangre y al mismo tiempo transporte el oxígeno que necesitan todas nuestras células para poder existir. Entonces, ¿qué sucede con las anemias? Pues cuando tenemos anemia es porque la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en la circulación no es suficiente o el tamaño que ellos tienen por diferentes razones no es el necesario, como en el caso de la anemia microcítica, que tenemos glóbulos rojos pequeñitos a causa de diferentes razones, o por deficiencia de hierro, o porque tenemos una condición hereditaria que nos genera glóbulos rojos pequeñitos. En fin, también puede ser que tengamos anemia porque hemos tenido una hemorragia. En fin, hay muchas razones por las cuales podríamos tener anemia. Todas aquellas anemias que están asociadas con defectos de la hemoglobina, de esa proteína de la que hablamos hace un ratito, se denominan hemoglobinopatías. Eso Eh, es un término muy importante. hemoglo- Y la falsemia es una hemoglobinopatía, es decir, un defecto de la hemoglobina. Ok. Entonces, pero ustedes dirán, pero ¿y qué pasa? ¿En qué consiste esta anemia? Es decir, si todas las anemias tienen los mismos síntomas, ¿qué hace esta anemia diferente de otra anemia? Bueno, las anemias se diferencian unas de otras por la razón que genera el defecto de la hemoglobina. Entonces, ahí entran las anemias hereditarias, en este caso las hemoglobinopatías, son enfermedades genéticas de corte hereditario. Es decir, la anemia que estamos expresando en un momento determinado no está asociada con nuestra nutrición, está asociado básicamente con la herencia. Pero, ¿qué es la herencia? Nosotros estamos muy familiarizados con el tema de herencia, lo que nos dejaron, lo que nos toca. Pero la herencia biológica es una ciencia que es la responsable del estudio de la herencia biológica, es la genética. Y Ujú. la genética estudia, ¿verdad? La herencia biológica, pero ¿qué es lo que heredamos de nuestros padres? Exacto. Pues heredamos los genes, genética, gen. Y tú dirás, pero está bien, ¿y qué es un gen? Un gen es una unidad de información. Ujú. Cada uno de los rasgos que nosotros expresamos, poseemos, es, está codificado así, aunque se parezca muy como extraño, pero todo es información y en nuestras células hay información, Ujú. literalmente hay información y esta información está codificada en una molécula que todos hemos oído en algún momento, hemos visto documentales en la televisión que se llama la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico. O sea, perdón. Todas nuestras células, que son entidades microscópicas muy, muy pequeñas, contienen en su núcleo esta molécula de ADN y hay segmentos del ADN que son los responsables de un rasgo. O Por sea, ejemplo, perdón, esa perdón, Aide. proteína, Discúlpame, Aide. Cuando tú dices, cada célula de esos, cada gen tiene información. Cuando tú dices información, te estás refiriendo a que yo tengo la voz igual a la de mi mamá, a que tengo el cabello igual al de mi papá, a que tengo los ojos igual al de quién sabe quién, a que tengo, a eso te estás refiriendo por información, a que tengo sí, la sí, artritis. eso es cuando hablamos del cabello, del color de ojos, del color de piel, estamos hablando de rasgos o características, pero cada rasgo o característica es controlado por un gen en particular. Es Oh. decir, sí, entonces ese segmento de información que está en la molécula del ADN que codifica
para, por ejemplo, el color de tus ojos, le llamamos gen. Es una unidad de información que está localizada en el ADN y eso se expresa, los genes se expresan mediante los rasgos que podemos ver físicamente, es decir, de una u otra forma, que es lo que llamamos fenotipo. ¿Qué Sacó, sucede? sacó los ojos de su papá y Esa- la estatura de su mamá. Exactamente. Entonces, esto que dicen, como ustedes como coloquialmente lo decimos, lo que quiere decir, cada progenitor aporta el 50% de la información que está presente en el núcleo de nuestras células donde se encuentra ese ADN. Ujú. Quiere decir que nosotros somos 50% mamá y 50% papá. Ahora bien, hay algo muy importante en esto, y es que los genes tienen diferentes formas de expresarse. Por ejemplo, hay genes dominantes y hay genes recesivos. Esto es Sí. claro. Hay patrones de herencia. Tenemos el patrón de herencia autosómico recesivo, autosómico dominante. Lo que quiere decir, reitero, es que hay genes que van a expresarse siempre. Por ejemplo, Ujú. si nosotros tenemos, si nuestros padres, uno de ellos tiene los ojos claros y el otro tiene los ojos oscuros, todos los hijos de ellos, si el que tiene los ojos oscuros es, digamos que, homocigoto, que así es que se llama, es decir, que él no tiene genes para ojos claros, todos los descendientes, si los dos son puros, ojos oscuros, puro, homocigoto, y ojos claros, no hay de otra forma que no sea homocigoto, toda la descendencia va a tener ojos oscuros. Sin embargo, aun cuando ellos tengan los ojos oscuros, ellos habrán heredado los genes de color de ojos claros, aunque tú no le veas los ojos claros. Pero sus genes que su papá le heredó están ahí aunque no se vean. Ok, Entonces, ese gen que no se expresa se llama recesivo, pero está en tu ADN. ok, ya, entiendo. Exacto. Y se expresa el gen dominante que es ojos oscuros. Sin embargo, en todas tus células, tú vas a tener gen para ojos oscuros, que es el que está expresando, pero gen para ojos claros, aunque no lo expreses, pero sí lo puedes heredar a tus descendientes. Estamos hablando de falsemia, más allá del diagnóstico. Sin embargo, para que todos nuestros amigos y amigas lo comprendan con claridad meridiana, quiero poner un ejemplo para que me corrijas, por favor. Mi mamá tenía el gen de la diabetes, ella lo desarrolló. Nosotros somos 5 hermanos, una parte de mis hermanos lo desarrolló, pero otra parte no. Entonces, aunque segundo no lo tiene. Entonces, aunque segundo no lo haya expresado, no haya desarrollado la diabetes, tiene el gen y se llama recesivo, ¿es correcto? No, sucede que en el caso de la diabetes, como en el caso del cáncer y muchas de las enfermedades que son más frecuentes, se heredan con otro patrón de herencia que no es el autosómico, sino Ah, que ese patrón de herencia se llama multifactorial. ok. En, en este patrón de herencia multifactorial, tanto los genes como el ambiente influyen en el que el fenotipo se exprese. Vamos a explicarnos. Por ejemplo, si tenemos herencia de diabetes, es posible que nosotros hayamos heredado o no genes de diabetes. Pero en el caso de que lo hayamos heredado, si el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, y en este caso ambiente se traduce como estilo de vida, hábitos, nutrición, si con la forma de vida que nosotros llevamos puede inducir a que se expresen esos genes o no. Mm. Entonces, esa es la gran importancia del conocimiento de los diferentes patrones de herencia y cómo diferentes rasgos y enfermedades se pueden o no expresar porque tienen un patrón de herencia específico. Entonces, la diabetes no aplica en este caso, al igual que, por ejemplo, el cáncer. Hay algunos cánceres que pueden heredarse, pero si junto con tu predisposición al cáncer que traes como gen hereditario, se le agrega hábitos tóxicos como por ejemplo el fumar o, o la obesidad
es decir, una nutrición no adecuada, sedentarismo, etcétera. Todos esos factores son factores de riesgo que van a de una manera u otra influir en que ese cáncer se exprese o no. Si por el contrario, tus hábitos son sanos, positivos, es posible que ese ambiente en el que tu cuerpo, ¿verdad? Se genera, que no hay inflamación por el tipo de alimentos que consumes, etcétera, por tu ejercicio, por todas aquellas cosas que puedes hacer positivas para tu salud, pueden influir en que esa condición no se exprese. Pero reitero, es en este patrón de herencia multifactorial. En el caso de la anemia falciforme, no se hereda de esta forma. Estos genes recesivos estarán ahí siempre. Pero solamente se expresa un gen recesivo. Si tú eres una persona que tiene un gen recesivo de anemia falciforme, tú no vas a desarrollar anemia falciforme. Eso es importante. Y a eso es que se le llama posee el rasgo de la anemia. Ok, Poseer el rasgo de la anemia falciforme equivale a poseer un gen recesivo de la anemia falciforme. Y tú dirás, ¿y entonces estoy libre? Sí, de alguna forma. Lo que no está necesariamente libre son tus descendientes. Y tú dices, ¿y cómo así? No he tenido un hijo todavía y tú sabes si va a estar libre o no. Lo que sucede es que estas enfermedades recesivas ocurren en un 25% de probabilidades. Es decir, si mamá, a ver, nosotros los humanos poseemos para cada rasgo dos genes, uno que heredamos de mi papá y otro que heredé de mi mamá. Para todo son dos genes. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que a la hora de la reproducción, entonces si yo tengo un gen dominante de hemoglobina normal y también tengo un gen recesivo de hemoglobina anormal o hemoglobina S, entonces mis células reproductoras van también a llevar la información de gen dominante con hemoglobina normal y también gen recesivo con hemoglobina anormal. Pero ya no junto, porque nuestras células reproductoras solamente tienen la mitad de la información de cada uno de nosotros. Es decir, en el caso, estos genes de lo que hemos hablado, estas unidades de herencia, se encuentran en estructuras que llamamos cromosomas. Entonces, cada especie tiene un número cromosómico. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Sin embargo, nuestras células germinales, el óvulo por un lado y el espermatozoide por otro, lo que tiene es la mitad. ¿Para qué? Para que cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionen, el nuevo individuo tenga 46 como todos los demás de la especie. Debe haber una reducción del número cromosómico, que eso es lo que ocurre cuando se forman los gametos o las células sexuales o germinales. ¿Qué sucede? Que puede ser que en un gameto que aporte papá tenga ese me aporte o aporte a ese futuro individuo ese gen recesivo. Y puede ser que mamá en su óvulo también esté aportando ese gen recesivo. Cuando se fusionan esos dos células reproductoras, esos dos genes recesivos ya van a estar al mismo tiempo en ese nuevo ser y ese sí va a tener la falsemia. Eso es herencia autosómica recesiva. Por eso no es necesario que el progenitor, ninguno de los dos progenitores, tenga la enfermedad para que el descendiente la herede y la exprese. He ahí el gran peligro. ¿Por qué? Porque el portador no sabe que es portador, porque no le expresa la enfermedad. Se entera de que es portador cuando tiene un hijo enfermo, se entera de que tanto él como su esposa, su pareja, su esposo, su pareja, porque si no el niño no hubiera salido enfermo de falsemia. Entonces, es un gran problema de salud pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque las personas no conocen su condición de portador del rasgo de la anemia falciforme y entonces esto se convierte en un importante problema de salud pública. En el Hospital Pediátrico Dr. Robert Rick Cabral, uno de los hospitales, bueno, el hospital entiendo yo de referencia más importante de la República Dominicana en lo que es pediatría, pues los enfermos de anemia falciforme liderean
pues el ingreso a la emergencia. Entonces tenemos un creciente número de pacientes falsémicos en la consulta de hemoglobinopatías, precisamente porque las familias desconocen su condición de portador, porque el portador es asintomático. En la generalidad de los casos es asintomático, salvo algunas excepciones. Por Porque lo entonces, tanto, el número de enfermos va aumentando con el tiempo debido a la desinformación de cada uno, pues, de nuestros ciudadanos. precisamente quería preguntarte eso, si es prevenible, ¿verdad? Para yo, después que tengo esa información, entonces me servirá de algo esa información. Con eso Sí, venía la así pregunta. es. Necesito Sí, información para poder saber cuál es mi condición. ajá, Sucede que nosotros los dominicanos, ustedes saben cómo somos, ¿verdad? sí, Que si el tema de la prevención no es parte de nuestra cultura, es algo que nosotros como sociedad estamos aprendiendo. Queremos que mediante pues la educación y los diferentes canales a través de los cuales se puede llegar a las personas, lo que es la prevención cada vez sea pues un referente importante en todos los aspectos y sobre todo en el tema de salud. Entonces, lo primero es la información. Si no hay información, no hay forma. ¿Por qué? Porque como la persona que posee el rasgo no va a tener un dolor, no va a tener una señal, entonces dime tú, yo estoy bien, ¿cuál es tu problema? Es decir, tiene que haber una información como esta que estamos compartiendo y un nivel de conciencia que te diga, oh, caramba. Entonces, lo que queremos es básicamente a través de diferentes canales, como es el Programa Nacional de Detección, Educación y Prevención de la Falsemia, llegar a diferentes comunidades, eh, sobre todo escuelas donde se encuentran estudiantes de secundaria, que son los futuros padres y madres de familia, ¿Y cómo? adolescentes que están próximos a concluir su secundaria y que luego estarán en la universidad. Entonces, el Programa Nacional de Detección, Educación y Prevención de la Falsemia, lo que tiene como uno de sus objetivos más importantes es precisamente llegar a escuelas de educación secundaria y hablarle a los jóvenes sobre esta condición. En el libro que mencionabas, Clara, en la unidad 3 de genética, nosotros hablamos del programa de falsemia porque es una institución dominicana que está presente en el Departamento de Genética, la Unidad de Genética Médica del Hospital Pediátrico Dr. Robert Rick Cabral, y desde allí el programa pues trabaja visitando diferentes comunidades de diferentes provincias de la República Dominicana, llevando charlas educativas sobre anemia falciforme y otras anemias hereditarias también, y también haciendo detección ¿Y, del rastro de la anemia falciforme y otras anemias a través pues del proyecto que tú mencionaste al principio, que tiene que ver con otra anemia hereditaria llamada talasemia, de la cual estamos estudiando la frecuencia que existe en la República Dominicana porque ya ha sido detectada pues a lo largo de los años en el trabajo del laboratorio de hemoglobinopatías y talasemias? y cómo las escuelas pueden acercarse y a dónde deben acercarse para solicitar esas charlas de educación, prevención, detección de falsemia? Bien, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico PECYH, P, PECY, deletréalo, por PECYH 1982 @gmail.com. Entonces, en el asunto pueden colocar solicitud charla educativa en la localidad y la provincia de interés y ahí pues hacen la solicitud y nos indican el número de estudiantes. Nosotros trabajamos a partir de cuarto de secundaria por varias razones. Por ejemplo, el libro de cuarto de secundaria, como ustedes pueden observar, les enseña a los estudiantes lo que es la genética como ciencia y se le enseña los patrones de herencia, se le enseña lo que es ADN y todo esto que de lo que hemos estado hablando de una manera pues ya académica, formal, completa, de manera tal que ellos puedan entender. Entonces, cuando estos estudiantes ya han dado esa lección en su programa de clases de su currículum dominicano,
Entonces, están listos para recibir nuestra charla, porque nuestra charla se trata de una enfermedad hereditaria. Entonces, es muy bello porque aparte de que nuestra charla no solamente habla de la anemia falciforme, sino también habla de genética. Entonces, lo ayudamos a entender un poco más la clase y ellos pueden ver cómo esa clase que está en ese texto, que es parte de su trabajo académico, lo pueden verificar en sus propias vidas y en la vida de otras personas. La charla tiene varios componentes. Uno de ellos es explicar qué es la anemia falciforme, porque hay algo que no he explicado. Esta anemia, esta falsemia, se llama falsemia porque las células tienen forma de media luna o de hoz. El glóbulo rojo normal es redondo, suave, flexible, pero el glóbulo rojo que contiene hemoglobina anormal se deforma. Cuando libera el oxígeno que debe entregar, ¿verdad? Digámoslo así, él se deforma y se pone, no se queda redondito y suave, sino que toma la forma de media luna o de hoz. ¿Qué sucede? Que estos glóbulos rojos deformes son rígidos y cuando pasan a través de los capilares, siendo duros, siendo muy diferentes a los normales por esta mutación o alteración de la hemoglobina, entonces este glóbulo rojo es duro, no pasa con suavidad a través de los glóbulos rojos, por lo tanto, se empaquetan así, generan como si fuera un trombo, Wow. y eso es lo que se llama vasooclusión. Y la vasooclusión, a su vez, genera edema, es decir, hinchazón, dolor, y los pacientes tienen lo que se llaman crisis de dolor, crisis vasooclusiva y crisis de dolor. Pero como si esto fuera poco, estos glóbulos rojos que se falciforman no duran el tiempo que dura un glóbulo rojo normal. Un glóbulo rojo normal dura de 100 a 120 días. Estos glóbulos rojos anormales, producto del problema de la hemoglobina falciforme, de la hemoglobina normal que genera la falsemia, dura de 10 a 12 días. Es decir, que dura muy poco tiempo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así? Lo que sucede es que se rompen, literalmente se destruyen. Wow. Y como hay una destrucción continua, o con cierta regularidad, que es lo que se llama hemólisis, entonces esta destrucción por hemólisis o esta destrucción de los glóbulos rojos, que es la que llamamos hemólisis, es lo que genera la anemia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos glóbulos rojos suficientes con la hemoglobina necesaria para transportar el oxígeno. Entonces, tenemos vasoclusión y da dolor, hinchazón, tenemos hemólisis que genera la anemia y ese color amarillento que vemos en el falsémico con su piel amarilla, sus escleras amarillas y todo lo demás. ¿Qué sucede? Que como esto es un problema que ocurre en la circulación, en donde quiera que haya vasocapilares y ocurra la hemólisis, la vasoclusión, va a haber problemas. Si esta vasoclusión ocurre en el cerebro, ya sabemos que podríamos estar ante la presencia de un accidente cerebrovascular o un ACV. Si ocurre en el pulmón, podríamos también tener problemas a nivel pulmonar. Es decir, donde quiera que haya circulación y tenemos vasoclusión, va a haber problemas. Por lo tanto, esta enfermedad es una enfermedad sistémica, multisistémica. Todos los órganos, todos los sistemas del organismo son afectados y son muy propensos a infecciones pulmonares, etcétera. Es decir, que es una enfermedad de mucho cuidado, Seria. de la cual deberíamos cuidar a nuestra descendencia de ella. Esa es la Ahí importancia. hace muchos años, un médico me preguntó cuánta agua bebo y le dije que poca. Entonces, él me dijo, mira, hay el peligro de que si estás muy poco hidratado, entonces los glóbulos rojos se condensan más, como que y cuando se va a hacer el conteo en una analítica, eh, hay el riesgo de que se oculte una anemia. Pero yo te estoy hablando de que eso ocurrió en la década de los 80 y después, mucho tiempo, muchas décadas después, otro médico me repitió lo mismo. Él hablaba de la importancia de estar bien hidratados porque la concentración de glóbulos rojos pudiera ser que oculte una anemia. Me llamó la atención porque transcurrieron muchos años y pareciera que aquel médico y este más reciente están de acuerdo. Parece que están hablando de un principio, ¿verdad que sí? Lo que tú has dicho es súper importante porque en el caso de la anemia falciforme, el tema de la hidratación es
fundamental, dado el hecho de que estos glóbulos rojos deformes se comporten de la forma que describí, hace que sea todo muy pesado, por decirlo de alguna forma, y una buena hidratación va a ayudar a fluidificar, pues digamos que la sangre la hará más ligera, por decirlo de alguna forma. En este caso, la hidratación es indispensable, indispensable. Entonces, estos pacientes deben estar muy bien hidratados, deben evitar o calor extremo o frío extremo. El hecho de ejercicios que demanden de mucha demanda de oxígeno, también deben cuidarse. En fin, es decir, deben tener pues un régimen de vida con una muy buena nutrición, con un monitoreo de su médico y evitar crisis. Una de las formas que contribuyen a evitar la crisis es una muy buena hidratación. Y pues su seguimiento médico con su hematólogo es fundamental. Tengo Mira, Aide, una pregunta, Aide. yo quisiera, perdón, Clara, que esta conversación con Aide es tan buena, tan importante, que creo que es necesario que continuemos. Sí. Porque también quería mencionar que vimos un cuento que se usó para ilustrar del origen, inclusive, que hablaba desde Egipto, allá en África, pero no tenemos tiempo. Quisiéramos preguntarte varias cositas más. ¿Te parece bien que nos reunamos otra vez a hablar de estos temas, Aide? Por supuesto, yo estaré encantada. Esa parte que mencionas es fundamental. Es importante que la gente sepa de dónde eh, surgió esto, esta condición, este gen que genera esta enfermedad, cómo llegó, de dónde surgió y cómo llegó hasta donde estamos actualmente. Así que encantada, estaría encantada de compartir con ustedes nuevamente y con el público que nos acompaña sobre este tema tan importante. Excelente, Aide, muchísimas gracias. Necesitamos tenerte de nuevo porque nuestro público necesita, y nosotros también, según yo, obviamente, necesitamos seguir aprendiendo. Prevención, ya de educación nos has dicho. Prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir esa condición tan seria, tan compleja? La historia, bueno, todo eso que tienes para contarnos. Entonces, vamos a agradecerte, no tenemos con qué, pero la gratitud que nos rebosa del corazón por lo pronto, así te agradeceremos. De igual manera, vamos a agradecer a Jonathan Javier y a Keren Matos, que son un equipo que conforman Access Team RD. Ellos están en los teléfonos 849-815-4425 y en las redes sociales @AccessTeamRD, en todas sus redes. Así es que nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.